Señores, pongan cuidado a este curioso relato. Se refiere a mi país como lo han acomodado para fregar al obrero y ponerle así trabajo, engordándole el bolsillo de aquel rico acomodado. El departamento de Casanare se encuentra localizado al nororiente colombiano, dentro de la región natural conocida como Orinoquía. Hasta mediados del siglo XX, gran parte de la población era indígena, quienes en su mayoría fueron despiadadamente exterminados. Hoy, en el departamento de Casanare habitan alrededor de 300.000 personas, la mayoría en las cabeceras municipales. Esta concentración poblacional obedece al desplazamiento del campesinado impulsado por el Estado a través de sus fuerzas regulares e irregulares y de sus políticas económicas. A principios de la década del 90 fueron descubiertos los campos petroleros de Cusiana y Cupiagua, que convirtieron al departamento en el mayor productor petrolero de Colombia, con un total de 30 pozos situados en el piedemonte llanero. El pozo de Cusiana comenzó a ser explotado en el marco del contrato de asociación Santiago de las Atalayas, conformado por las empresas British Petroleum, Triton, Total y Ecopetrol. Los hallazgos petroleros cambiaron la historia del Casanare desde la década de los 90. Para nadie es un secreto cómo BP actuó desde su llegada a Colombia frente a la manipulación de los contratos y los términos de la contratación petrolera existente en ese entonces. Para nadie es un secreto que en esta región jamás nuestro sindicato ha podido hacer presencia por la fuerte presencia paramilitar en las regiones de explotación petrolera y que no conocemos en qué condiciones laboran los trabajadores de la industria. Y el impacto petrolero trajo una consecuencia más que obvia, y es que cambia la vida de los campesinos de la región del Casanare y empiezan a convertirse en obreros de la industria del petróleo. Esa forma de trabajo lo que hace es empobrecer más la gente. ¿Por qué? Anteriormente mi gente y mi cultura eran totalmente agricultores por tradición. Después de que llegó el boom petrolero, dejaron de ser agricultores y pasaron a ser empleados de la industria del petróleo, pero empleados entre comillas, porque los tiempos máximos son máximo 3 meses y están 3 meses desocupados. El cambio cultural que la gente ha tenido, o que mi región ha tenido, es una cosa irreparable. La transformación del campesinado en trabajadores de la industria petrolera, además de contribuir a una urbanización descontrolada, lleva a la drástica reducción de la producción alimentaria y a la pérdida de las prácticas tradicionales del uso de la tierra, generando la notoria alza de los precios de los alimentos y la dependencia cada día más evidente de los productos importados de otros países. Aquí la comunidad está acostumbrada a trabajar con peinilla, con guadaña, a rozar sus fincas, pero la gente ya no quiere cultivar. Cruzó un carro vendiendo la verdura. Se dieron cuenta que la gente aquí compraron plátano y estamos en una región donde lo produce. Antiguamente, hace 20 años, cada familia en su casa tenía un lotecito así pequeñito de 2x2 y ahí tenía cebolla, tenía tomate, tenía pepinos sembrado y de ahí tenía para comer. Ahorita va uno a las casas y no tienen una mata de cebolla sembrada. Porque no podemos continuar nosotros con el cuento ese de que es que no. Que en el morro viene la gloria porque es que allá tienen petróleo, tienen energía eléctrica, tienen gas, tienen agua y tienen de todo, pero para sacarlo. A ver, la ganancia que de pronto obtiene la BP de estos pozos petroleros, realmente lo que se reinvierte a la región es mínima, que prácticamente estaríamos hablando de lo que equivale el precio del petróleo de una hora, de explotación de 1 hora. Empieza la producción efectiva digamos, de los pozos en Casanare y se empiezan a girar, digamos, los primeros recursos de manera importante.
con un ascenso creciente de la producción de barriles, que llega a los 450.000 hacia 1999, y con un incremento por esa misma vía de las regalías en el departamento, que hacen de Casanare el departamento que más regalías recibe del país. Cuando uno suma un poco las regalías del 2006 y las a mayo del 2007, uno encuentra un valor aproximado de 187.000 millones de pesos en regalías recibidas por el departamento. Y lo paradójico es que, pese a estas grandes cifras, que son las más altas de todo el país, uno sigue encontrando unos niveles, digamos, de desarrollo muy precarios en la población de Casanare. Sigue encontrando viviendas en muy malas condiciones, ausencia de servicios básicos, ausencia de oportunidades de escolaridad entre los niños. Una buena parte de los recursos, digamos, de estas regalías se desviaron al proyecto paramilitar. Entonces es claro cómo varios alcaldes de Casanare firmaron el acuerdo donde estaban comprometidos a entregar el 10% del presupuesto de los municipios a los grupos paramilitares y el 50% de la contratación. Es decir, ahí estaba una gran parte de los recursos que deberían destinarse a las comunidades entregados al proyecto paramilitar. No obstante, la riqueza hídrica de los suelos y su alta producción petrolera, con un promedio de 273.000 barriles de crudo extraídos diariamente, las condiciones socioeconómicas de los casanareños son lamentables. El 35% de los hogares presenta necesidades básicas insatisfechas, mientras que el 33% de los niños en edad escolar no tienen acceso a la instrucción. Niños que tienen acceso a la educación, al estudio, son aproximadamente unos 150 niños, entre 6 veredas que conformamos acá la asociación. Por ejemplo, aquí hay niños que les toca andar 2 horas de camino para llegar a asistir a unas 2-3 horas de clase que les den y de igual forma regresasen a las casas. Entonces ha sido una de las partes por las cuales no hay un suficiente número de niños estudiando. Hay escuelas que pues tienen los niños, hay niños y de pronto hay los maestros, pero entonces lo que no se tiene es el material didáctico para trabajar. En este momento el corregimiento no tiene agua potable, el corregimiento no tiene alcantarillado, las vías internas del corregimiento son intransitables. El puesto de salud, como le dijo aquí el amigo, ese es un puesto de salud de un médico que trabaja 4 horas nomás y atiende la población de 17 veredas, de las cuales usted una consulta tiene que sacarla con 8 días de anticipación. Con la llegada de las compañías ha traído problemas en la naturaleza, la sísmica, por ejemplo, ha llegado de que donde hacen las exploraciones, a poco tiempo va uno a ver las aguas, se han profundizado, hay derrumbes, todo eso. Y cuando llegaron al comienzo, que llegaron los taladros, las carreteras, se botaba la tierra por cualquier parte, no se recogía, no se hacía esto. Se iba contaminada con aceites a los ríos, se acababan las especies peces, mataba todos los pescaditos, la fauna, todo eso. Había mucha tala de bosques. Nuestros siembros, nuestras labranzas como campesinos que somos, han sido afectadas en el sentido de que esa quema de gas nos la dañan. Por ejemplo, esa fogata que se ve allá, en el día está esa llama así pequeña, como se ve allá. Pero en las noches se ve una llama tan grande que aquí en esta escuela alcanza a sentirse el calor de la llama. Aquí el caserío pues se ve afectado también porque el ruido de esa fogata afecta, interrumpe el sueño de las personas.